Yo le voy a estar indicando el tiempo por acá. Sí. Sí. Buenas tardes. Muchas gracias por la bienvenida y también muchas gracias por la invitación de compartir con ustedes esta mañana. Y el tema es métodos de la Sagrada Escritura. Lo que acabamos de escuchar, hay muchos métodos. Eso sí es cierto. Hemos visto el método histórico-crítico, pero yo voy a presentar un método que tiene que ver con la tradición de la Iglesia, desde el inicio hasta donde se pueda. Es un método que siempre nos acompaña. No siempre ha tenido su lugar o su importancia en la historia de la Iglesia. Y el método se llama Lectio Divina. Es un método apropiado para todo el mundo. Así pues, yo dividí la plática en dos partes. La primera parte son las claves teológicas y pastorales. Yo creo que nosotros, en este tiempo, en este siglo, somos afortunados por la epifanía de la palabra de Dios, que podemos acercarnos a la palabra de Dios de una manera muy abierta, muy libre, muy sencilla. Y que este siglo, este tiempo, es lo que podemos gozar, podemos saborear la palabra de Dios. Entonces, lo primero, la palabra de Dios como una llamada apremiante de la Iglesia. Ya el Papa Benedicto XVI decía, el método de la Lectio Divina es un método actual y siempre lo recomendaba. Es la centralidad en la palabra de Dios, que desempeña un papel fundamental en la vida de la Iglesia. El Papa Benedicto XVI. Luego lo que acabamos de ver, el Segundo Vaticano, con la Constitución dogmática Dei Verbum, que la palabra de Dios es una palabra viva y eficaz, palabra con vigor, con sustento para la vida cristiana. Y también la Comisión Pontificia Bíblica, la Lectio Divina es una lectura de un pasaje de la Escritura acogida como palabra de Dios, que se desarrolla bajo la noción del Espíritu Santo. Y hay que recordar a San Juan Pablo II, que siempre decía, duc in altum, remamar adentro. ¿Y de qué manera? A través de la Lectio Divina. Recomendaba el método de la Lectio Divina para toda la Iglesia. Siempre fue remar mar adentro. Entonces también Juan Pablo II insistía en la prioridad de la palabra de Dios para la Iglesia en el comienzo del tercer milenio. ¿Y por qué volver a la práctica de la Lectio Divina? ¿Por qué volver? Si aquí estamos en la vida consagrada, dominicos, aquí las religiosas, ¿por qué volver a la práctica de la Lectio Divina? La Lectio Divina es fuente de espiritualidad. Fuente de espiritualidad.
es la comunicación viva con Jesucristo. Comunicación viva con Jesucristo. Y también Lección Divina nos proporciona el ardor apostólico, la evangelización. Lo siguiente que podemos ver, la Lección Divina, es caminar desde Cristo. Tal como le estamos diciendo o rezando en cada Eucaristía. Por Cristo y en Él. Caminar con Cristo. Y eso desde la Sagrada Escritura. Entonces, centralidad en la palabra de Dios y se fortalecen tres pilares. Encuentro personal con el Señor, la espiritualidad de comunión y el compromiso de la evangelización. Y aquí tenemos una voz de un gran pastor que se llamaba Carlo Maria Martini, que en paz descanse. La lectura de la palabra de Dios no solo modifica la existencia personal como asunto privado, es fuente de profunda revelación. Es apertura a un ámbito universal, a la realidad de la historia humana y social. Carlo Maria Martini también decía, Lección Divina es descubrimiento de la verdadera identidad, y la identidad con los prójimos. La palabra de Dios se queda como un reto comprometedor para la Iglesia. Un reto comprometedor para la Iglesia. ¿Qué se ha hecho para ser fieles a la palabra de Dios? Pablo VI decía, ¿qué ha sido hoy de esta energía escondida de la buena noticia del Evangelio, capaz de golpear la conciencia del hombre? Juan Pablo II, ¿en qué medida la palabra de Dios ha llegado a ser plenamente el alma de la teología y la inspiradora de toda la existencia cristiana? Y los obispos de Italia, la Biblia es el libro más difundido, pero menos leído. Un poco de la historia sobre la Lección Divina. La Lección Divina es una lectura personal o también comunitaria de la Biblia, acogida como palabra de Dios, que se desarrolla bajo la inspiración del Espíritu Santo. Orígenes nos decía, y en el siglo III, la palabra de Dios es como un frasco de perfume, pero hay que romper el frasco. Y él nos menciona la unción en Betania, para que no solamente la casa, la vida, sino el mundo se pueda llenar de la frescura del Evangelio. Orígenes no creó la precisa metodología, pero presentó características fundamentales de Lección Divina, como por ejemplo, entrega y aplicación a la Biblia, lectura minuciosa del texto, búsqueda del significado, y se necesita el clima de fe y de oración. Porque la Biblia es palabra de Dios. El clima de oración y de fe.
Los santos padres, San Jerónimo, ¿quién no conoce la frase? Desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Y también él decía, cada día hay que aprender un párrafo de la Sagrada Escritura. San Ambrosio invitaba a nutrirse del verbo mediante de lección divina. Y San Agustín, hay que continuar el camino espiritual con el alimento de la lección divina. Luego también tenemos un tiempo de esplendor de lección divina, el tiempo de monacato. Por ejemplo, San Cesáreo. Él nos presenta la sensibilidad femenina. Yo creo que es muy importante para nosotros rescatar la espiritualidad femenina. Y San Cesáreo, exactamente con la sensibilidad femenina, dicen, mostraba el tesoro encerrado en la palabra de Dios, como un tesoro encerrado en el vientre de una madre. Y San Isidoro de Sevilla, él insistía, hay que aprovechar la espiritualidad que nos da lección divina. Hay que aprovechar. Y decía, con la lección podemos aprender las cosas que se ignoran y con la meditación conservar lo que se aprende. Para la sistematización de lección divina, hasta el siglo XIII, con un gran hombre que se llamaba Guigo, un cartujo. Guigo Cartujo, en el siglo XII, XIII, sistematizó la lección divina, porque faltaba una metodología precisa para seguir buscando el mensaje de la Sagrada Escritura. Entonces él construyó el camino espiritual para llegar hasta la meta con Dios. Y el símbolo para llegar a Dios fue la escalera de Jacob. El libro de Génesis, capítulo 28. Entonces él ya sistematizó la lección divina en 4 peldaños. 4 peldaños. La lectura, la meditación, la oración y la contemplación. Y nos describe la función de cada uno de los peldaños. La lectura sirve llevar a la boca un manjar sólido. Meditación lo mastica y lo tritura. La oración le saca el sabor. Y la contemplación es deleite que alegra y conforta. Por lo menos aquí, con Guigo Cartujo, 4 peldaños ya muy concretos para llegar a la meta con Dios. Y también su conclusión es muy interesante de su enseñanza sobre la lección divina. Nos dice, la lectura sin meditación es árida. La meditación sin lectura es errónea. La oración sin meditación es tibia. La meditación sin oración infructuosa. La oración con la devoción sirve para alcanzar la contemplación. Y la obtención de la contemplación sin la oración resulta extraña y milagrosa.
ya lo tiene muy bien sistematizado para la espiritualidad de la vida cristiana. No anda por las nubes, sino quiere aterrizar la palabra de Dios en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Unos pasos muy claros para llevar un diálogo con Dios. Porque la lección divina no solo es un método, sino es una forma de dialogar con Dios. Yo creo que eso es lo mejor. Una forma de confrontar la vida a la luz de la palabra de Dios. Pues después de esta presentación de lección divina con los tiempos de esplendor, de majestad, llegó un tiempo de exilio de la palabra de Dios. La decadencia de la palabra de Dios en la iglesia. Entonces fue el destierro de la palabra de Dios en la vida de la iglesia, en la vida de los creyentes. Entonces aquí estamos hablando de siglos 13, 14, 15, hasta el siglo 16. Entonces aquí vamos a presentar algunos factores de la decadencia de la palabra de Dios. Por ejemplo, Inocencio III. Inocencio III siempre quería cortar las desviaciones, los movimientos heréticos que buscaban su justificación en la lectura directa de la palabra de Dios. Lo que también acabamos de escuchar, los métodos a veces tan erróneos como el literarismo, fundamentalismo y espiritualismo. Literarismo que se toma a pie de la letra. ¿Vamos a tomar todo a pie de la letra o solamente según nuestra conveniencia? El literarismo, el fundamentalismo, ni hablar. Así está escrito, así tiene que ser. Pero están escritas otras cosas. Hay que tomar en cuenta todo el canon de la Sagrada Escritura. Dice, está escrito, sí, pero están escritas otras cosas. Y el espiritualismo, con el método histórico crítico, como si todo hubiera caído del cielo. La Sagrada Escritura es palabra divina y palabra humana. Palabra divina y palabra humana. ¿Sí? Entonces también aquí dicen, en estos siglos de 3 hasta 16, la iglesia se mostraba como una madre superprotectora. Para evitar daños a sus hijos, para eliminar. ¿Sí? Como superprotectora. Algunas conocemos también entre nosotros, sí. Eso sí, conocemos. No te hagas daño, por eso quédate en la casa. ¿Sí? Entonces no fue decadencia, no fueron prohibiciones, solamente que cayó en desuso. ¿Sí? Porque muchas personas dicen, la iglesia prohibió. No, la iglesia no prohíbe. ¿Sí? La iglesia no prohíbe. Había restricciones, sí, como protecciones y lo demás, sí. Luego también que tenemos la decadencia. ¿Por qué la decadencia? Por el progreso de la inmoralidad. Se infiltraba
el paganismo. Había desorden en los monasterios y relajamiento moral del propio episcopado. Entonces, si la Iglesia se mostraba como la protectora, como una mamá protectora, con buenas intenciones, quería evitar las herejías. ¿Sí? Y lo corto por lo sano, que la Biblia cayó en desuso. En lugar de Biblia surgieron ciertas devociones, luego también surgieron lecturas espirituales de los santos y otras prácticas religiosas. Y la Biblia se quedó en esos siglos reservada para algunos privilegios. Entonces la Biblia quedó relegada a ser sierva, ansia de la teología y de las especulaciones metafísicas. La palabra de Dios no interpelaba ya al corazón del creyente, sino a la racionalidad. Y la teología de rodillas fue sustituida por la teología de pie, como hoy. La teología de rodillas fue sustituida de teología de pie porque nada más se daban las enseñanzas. ¿Y qué falta? La teología de rodillas falta la experiencia religiosa. La experiencia religiosa. Entonces la teología de pie, las enseñanzas impartidas en muchos niveles, sobre todo en las universidades. Y todo eso, el exilio de la Sagrada Escritura, se culminó con la Reforma Protestante en el siglo XVI. Vino la Reforma Protestante y enseguida el Concilio de Trento, 1545-1563. Fue la respuesta a los ataques de los protestantes. En el Concilio de Trento se elaboró y se promulgó solemnemente el canon de la Sagrada Escritura. Dicen, esos libros son los normativos para la vida de la Iglesia. Entonces también, y después de ese Concilio de Trento se sigue con el distanciamiento hacia la Sagrada Escritura. Y por muchos motivos. Uno de tantos, la minoría de gente no sabía leer ni escribir. Otra razón, había cierta desconfianza de las autoridades eclesiásticas hacia la lectura de la Biblia. Y había desconfianza por los otros movimientos que habían. Entonces aquí sí podemos ver que siguió el distanciamiento por varios motivos. Y el retorno a la palabra de Dios comenzó con el siglo XIX y el siglo XX. El retorno a la palabra de Dios, que aquí Fray Max nos presentó con el esquema. Nada más podemos ver con el Papa León XIII, con su encíclica Providentissimus Deus, 1893, donde habla sobre desuso y uso de la Escritura. Luego Benedicto XV, 1920, en la encíclica Spiritus Paraclitus, invitación a leer la Biblia, el modelo San Jerónimo. El Pío XII, 1943, Divino Afflante Spiritu, esa es una carta magna
sobre la renovación bíblica. Pues si podemos ver, hasta los siglos XIX y XX, retorno a la palabra de Dios. Y el Segundo Vaticano con Dei Verbum, con Dei Verbum, con la enseñanza. Entonces sí podemos agradecer a Dios que estamos en un tiempo privilegiado en nuestra iglesia. Lo que se refiere a la palabra de Dios, a la lección divina. La epifanía gloriosa de la palabra de Dios. La lección divina como una forma de dialogar directamente con Dios. Con Dios. No se trata de revolución, ni se trata de una moda pasajera, porque ustedes saben, el quien se casa con moda pronto se queda viudo. No es una revolución, no es una moda pasajera. Estamos en un tiempo, sí, retorno a la mejor tradición en nuestra iglesia, a la mejor tradición. Entonces, movidos por estos sentimientos, no hay que perder la oportunidad de relacionarse con la palabra de Dios. El diálogo íntimo, cercano con Dios. Eso es la historia de Lección Divina en nuestra iglesia. Y vamos a ver la segunda parte. ¿Qué es lo que se entiende por lección divina? Cardenal Carlos Maria Martini, lección divina es la oración nacida de la Biblia y rezada con la Biblia. Lección divina es orar la Biblia, orar con la Biblia. Por eso se llama lectura orante. En la Edad Media se solía distinguir entre la lección escolástica y la lección divina. Ya lo dijimos, la lección escolástica, teología de pie. Lección divina, teología de rodillas. Oración, fe. Entonces la primera era la que se hacen los maestros de teología. Buscaban ante todo la comprensión del mensaje. Y la lección divina era el tiempo de lectura que hacían sobre todo los monjes que buscaban ante todo saborear la palabra de Dios. La lección divina es una expresión latina que significa lectura de Dios, lectura divina. No solo es una metodología para orar sirviéndose de la Biblia, sino una forma de adentrarse en la Sagrada Escritura, hasta llegar al corazón mismo de Dios. No solo es un método de lectura, es una forma de entrar en diálogo con la palabra de Dios. ¿De qué principios? ¿De qué convicciones parte la lección divina? Lo primero, a través de la Biblia nos habla Dios. A través de la Biblia nos habla Dios. Las palabras humanas de la Escritura son palabras de Dios, que nos permite conocer su voluntad y su corazón. Si quieres escuchar el corazón de Dios, ponte tu oído al corazón de la Sagrada Escritura. Segundo, Dios nos habla a través de toda la Biblia.
Cada pasaje debe leerse en conjunto de la Biblia. No debemos aislarlos y quedarnos con fragmentos. No podemos caer en literarismo, fundamentalismo. Porque algunos se quedan con algunos pasajes como verdades absolutas. Están escritas otras cosas, ¿a poco no? Hay que buscar el mensaje. Las diversas partes de la Sagrada Escritura son como los ladrillos que forman una casa y juntos construyen el proyecto de Dios para nosotros. Lo tercero, las palabras de la Biblia hablan de nosotros, de nuestros anhelos y esperanzas, de nuestros fracasos y desilusiones. Reflejan lo que estamos viviendo. No solo son las palabras del pasado para el pasado, sino que nos ayudan a interpretar y entender lo que hoy nos sucede. Cuarto, hay que leer la Biblia a partir de nuestra fe en Jesucristo. La clave principal es Jesucristo. Los padres de la Iglesia siempre tenían esos dos aspectos para leer la Sagrada Escritura. El primer aspecto fue cristológico, la clave es Cristo, y el segundo aspecto eclesiológico, la Iglesia. Leer la Sagrada Escritura en la tradición de la Iglesia. ¿Qué itinerario tiene la lección divina? Eso también varía. Algunos proponen 4, otros 5, otros 10. Otros 10. La mayoría se quedan siempre con el maestro que sistematizó la lección divina, Guigo el Cartujo, con los 4 peldaños. Pero nosotros debemos añadir el quinto peldaño. ¿Cuál es? Pues la acción. La acción. La acción. Yo presento aquí brevemente. De las 4 etapas no siempre se dan todas o no siguen el mismo orden. El primero, la lectura. La lectura es conocer, respetar y situarse. Es el punto de partida. Debe hacerse con atención y respeto. Consiste en leer, releer el texto, identificar los personajes, la acción, preguntándose por el contexto y los destinatarios. Aquí la pregunta clave es, ¿qué dice el texto? Parece que algunos no saben leer o no saben escuchar. Estamos leyendo un texto, escuchando y luego dicen cosas fuera de lugar. Aquí, lectura, el primer peldaño es respeto, es atención. Respeto y atención hacia el texto. ¿Qué dice el texto? No, él dice, no, ¿qué dice el texto? ¿Sí? Eso es la primera. No se trata de inventar. Hay que tomar el texto como ha llegado hacia nosotros, tal como es. De aquí pregunta. Porque luego ahí podemos preguntar, ¿qué recursos literarios? ¿Es un relato? ¿Es un poema? ¿Es una parábola? ¿En qué contexto se sitúa? Hay que descubrir lo que Dios quería decir a
Dios en esa época. El segundo punto es la meditación. Es dialogar, actualizar. Para muchos la meditación, ¿qué significa? Dormir. Eso. Así es. Que no andemos por las nubes. Meditación aquí es un trabajo. Aquí es un esfuerzo para buscar el sentido. Para buscar el sentido. Si el primer peldaño, lectura, fue recoger el mensaje, colectar, meditación es buscar el mensaje, acoger el mensaje. Eso se necesita esfuerzo y no es para dormir. La pregunta clave es, ¿qué dice el texto hoy? ¿Qué dice el texto hoy? Eso también tenemos en nuestras celebraciones eucarísticas. Tenemos tantas palabras, no se pone atención, unos se echan un sueño sabroso y que nos habló bonito, pero de eso no se trata. Porque no se trata de quedarse con los mensajeros, sino con el mensaje. Siempre dicen, nos habló bonito, pero ¿de qué? No sabemos. Nos celebró una misa hermosa. ¿Y dónde está el mensaje? Eso es meditación. No podemos quedarnos con los padrecitos, con los mensajeros, sino con el mensaje. Con el mensaje. ¿Sí es? Entonces, el meditación, el mensaje debe cobrar la actualidad. Se convierte en un mensaje para nosotros. Después de meditación, yo aquí tengo, es contemplación. Voy a decirles por qué la contemplación ahorita. Porque si uno encuentra el mensaje, si uno encuentra el sentido, ¿cómo se queda? Contento, feliz. Ya puede gritar como los filósofos. ¿Qué gritaron? Un filósofo. ¡Eureka! Yo lo he encontrado, ya lo tengo. Con gozo, con agradecimiento, dicen, eso es para mí, eso yo quiero. Esa es contemplación, el gozo, la alegría, vivir la fe. ¿Sí? Contemplación, dicen, ahorita viene el tesoro como resultado de lectura y meditación. Dicen el tesoro. También conocemos los relatos evangélicos, un vendedor que vendió todo porque encontró una perla. Y en un campo que encontró un tesoro. Dicen, es contemplar, ver, saborear. También podemos decir, comprender es contemplar. Si uno comprende, qué alegría tiene, contento y feliz. Pero si no comprende, ahí muere. Hay un dicho también en latín, quid recipitur ad modum recipientis recipitur. Lo que cada uno recibe según sus posibilidades lo recibe. ¿Sí es? Después de contemplación viene la oración. La oración. Contemplación, ahí se me olvidó. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo hay que saborear, hay que gozar el texto? ¿Cómo hay que saborearlo, gozar el texto? Que sí vale la pena quedarse con el regalo, con el mensaje, acogerlo con gusto. Oración, aquí la pregunta clave es, ¿cómo hay que responder a través del texto a Dios? Estas palabras que están en el texto, hay que responder a Dios. Pero muchas personas, ¿qué hacen? Ahí está el texto, lo hemos trabajado, lo hemos meditado, lo hemos gozado. Ahorita viene el texto rezado.
y van a rezar por los enfermos y por los difuntos. Dicen, el texto no habla de ellos. El texto no habla de ellos. Diga, ¿cómo puedes traicionarte a ti mismo? El texto habla de eso, de otros valores, de eso. Diga, hay que responder con las palabras del texto a Dios. Son palabras de enojo, pues hay que enojarse. Son palabras de alegría, agradecer, compartir. ¿Sí? La oración. Entonces aquí dicen, hasta ahora hemos intentado escuchar a Dios, que nos habla en su palabra. Pero la escucha nos mueve a dirigirnos a Dios, cuya palabra hemos escuchado. ¿Qué es lo que el texto hace decir a Dios? ¿Qué me inspira a decirle a Dios el pasaje que hemos trabajado? Puede expresar súplica, alabanza, reproche, disgusto, acción de gracias. Y el último punto, la misión, la evangelización es la acción. Es la acción. Para transformar mi vida, transformar la realidad. Acción podemos considerar como testimonio, dar testimonio en la vida, vivir el mensaje, practicar. Podemos formular un compromiso de vida con la palabra o podemos escoger una frase consigna como resumen. Entonces, acción es acción misionera. El encuentro de la lección divina culmina en la misión, en la vida cotidiana. Ya tenemos 5 peldaños. La pregunta, ¿dónde termina la predicación? No voy a decir de los frailes dominicos. ¿Dónde termina la predicación muchas veces? Entre las 4 paredes. Ni la lección divina debe terminar en lectura, meditación, oración, contemplación. Tiene que terminar en acción. En acción. La predicación también tiene que continuar hasta afuera. La predicación, la más bonita, es que dura mucho tiempo, pero no en la iglesia, sino fuera de la iglesia. Lección divina, dicen el mensaje, vivirlo, practicarlo, tiene duración, resonancia en la vida cotidiana. En la vida cotidiana. En la vida cotidiana. Entonces, 5 peldaños son muy importantes. ¿Sí? Como hemos dicho, pues las etapas, el orden, todo eso cambia. Lo importante es dialogar con Dios. Una gran posibilidad, una gran oportunidad. Vivir, practicar, saborear la palabra de Dios. Entonces, nada más para recoger la lectura, una escucha atenta y respetuosa. Recoger el mensaje, colectar. Meditación es la acogida. Buscar el mensaje, saber acoger el mensaje, buscarlo. Contemplación es la comunión, la alegría, gozar el mensaje. Quedarse con el mensaje, un gran tesoro, una perla. Aquí sí lo podemos ver lo que significa la espiritualidad femenina, gozar el gran regalo. Oración es la respuesta, responder al mensaje, saber dialogar con Dios. Acción, el testimonio, vivir el mensaje. Vivir el mensaje.
un método que puede practicar de cada uno de nosotros. Y aquí las actitudes para la lección divina. La primera actitud es la escucha. Ponme la atención. Eso es la primera actitud. La escucha. Atenta y respetuosa. Podemos recordar el texto cuando Moisés se acercó a la zarza ardiente. La escucha, el respeto, dicen, es un terreno sagrado. Es un terreno sagrado. Siguiente, el compromiso de vida. Aquí tenemos uno de los mayores obstáculos, la falta de coherencia entre la lectura orante, la lección divina, y el tipo de vida que llevamos. La lección divina requiere que exista una armonía entre la forma de orar y la forma de vivir. Requiere, por tanto, una decisión radical, constante, de vivir según el Evangelio. Y el último, la perseverancia. Estamos en un tiempo donde pensamos que vamos a resolver la vida con un apretón, con un clic. ¡Qué engaño! ¡Qué engaño! La lección divina nos está enseñando cómo debemos vivir. Cómo vivimos con esos valores tan humanos, tan evangélicos. Entonces, la práctica de la lección divina supone dedicación y perseverancia. La perseverancia debe entenderse como una progresiva adecuación a la pedagogía de Dios. Nosotros somos impacientes. Queremos ver enseguida los resultados. Un clic y todo. Engáñense mutuamente. Y la lección divina, dedicación, perseverancia. Fíjate en lo más importante en tu vida. Fíjate en los valores. Lección divina que nos ofrece la antropología, la pedagogía de Dios. Entonces, la palabra leída, meditada, orada y contemplada es en nosotros una semilla que da su fruto de forma misteriosa, conforme al proyecto de Dios. Pues la lección divina requiere que dediquemos un tiempo exclusivo. De este modo, el encuentro con la palabra de Dios nos hace ir cambiando nuestra mentalidad y aprender la sabiduría escondida en la Sagrada Escritura. Hay diversas formas de poner en práctica la lección divina. El ideal es que llegue a convertirse en un hábito diario en la vida del cristiano, pero requiere un aprendizaje que debe ir acompañado de un mayor conocimiento de la Biblia. La palabra de Dios también es la expresión de la Iglesia, en cuyo seno la palabra resuena con fuerza. La palabra viva y eficaz nos impulsará a vivir según las enseñanzas de Jesús y ser presencia suya en el medio del mundo. Retorno a la palabra de Dios, retorno a la lección divina, la pedagogía, la antropología, todo lo que necesitamos exactamente para nuestro tiempo. Y no se necesita tener predicaciones moralizantes, no se necesita ese literarismo, así está escrito, o el espiritualismo, esconderse, sino la palabra de Dios que nos compromete.
compromete con el corazón de Dios. Lección divina es de corazón a corazón, de corazón humano a corazón de Dios. De eso para nosotros es la fuente de vida y de esperanza. Amén, aleluya.